Hola, aquí Danny Phantom trayéndoles un nuevo episodio de un Viltrumita en DC sin más disfruten. Chapter 7. Golden Apples. Una semana después de que Kara se fue, Mark se alzaba orgulloso sobre el nuevo jardín que había creado. Había construido una cerca para contenerlo y evitar que los animales le robaran la comida que cultivaba. Había plantado todas las semillas que compró en el pueblo y ahora solo quedaba cultivar y esperar. Permaneció con una sonrisa en el rostro hasta que se dio cuenta de algo. Mierda, ¿y ahora qué hago?, se preguntó. Estaba bastante aburrido sin Kara, así que se distrajo con la jardinería. No era una persona paciente, como la mayoría de la gente que crecía en la ciudad, siempre estaba en movimiento, siempre haciendo algo. Así que esta nueva vida tranquila no le sentaba bien. ¿Podría empezar a planificar cómo liberar a mi papá? Sí, claro, ni siquiera sé dónde lo tienen retenido, y Kara ya me dijo que no tenía idea de quién era Omniman, pensó para sí mismo con un suspiro mientras se sentaba frente a sus plantas. Quizás pueda hacer algo para que crezcan más rápido, pensó mientras observaba las plantas con aburrimiento. Recordó haber oído una vez una historia sobre manzanas doradas que te hacían inmortal, aunque al plantarlas, todas las plantas a su alrededor florecían. Probablemente sea un mito, pero si la Mujer Maravilla y las Amazonas son reales, ¿eso no hace que la mitología griega sea real?, pensó mientras se tumbaba en el césped. Mark no puede evitar reírse. Necesito hacer algunos amigos. No puedo creer que haya considerado simplemente ir a buscar una manzana mítica. Mark se levantó y flotó en el aire. Voy a visitar a Kara, pensó mientras volaba por el bosque, esquivando árboles, hacia la granja Kent. Sin embargo, al llegar al borde, vio a un hombre musculoso vestido de rojo y azul flotando hacia el porche de la casa. Mark se detuvo en el aire poniendo su mano en su boca, sabía que Superman tenía una audición mejorada, con suerte el sonido de él volando podría reducirse a un pájaro o el viento. Cuando vio que Superman no se giraba se relajó un poco. Supongo que es cazar una manzana dorada, pensó para sí mismo mientras volaba con cuidado de regreso por donde vino y hacia el cielo. Quería ponerla en una situación así, pero Bruce sospechaba de ella, cree que pudo haber tenido contacto con Mark y aunque Clark piensa que es posible, preferiría confiar en su palabra. Cuando aterriza, ve salir a su padre, Jonathan Kent. Clark. Me alegro de que estés aquí, dijo mientras abrazaba a su hijo adoptivo. Yo también, papá, aunque por la llamada parecía urgente. ¿Pasa algo?, preguntó Clark con genuina preocupación. No estamos seguros, Kara, ha estado actuando raro esta última semana. No sale de su habitación durante el día y por la noche saqué a la nevera vaciándola. Ni siquiera la he visto cocinar nada. Ayer teníamos un pollo crudo entero en la nevera y esta mañana puff. No tenía huesos ni nada, explicó Jonathan. ¿Uno podría estar enferma?, preguntó Jonathan. Clark niega con la cabeza mientras ambos caminan hacia el interior. Nada basado en la tierra, tendría que estar diseñado especialmente para nosotros, respondió. Clark entonces miró a Jonathan. ¿Dónde está mamá?, preguntó, ya que no podía verla en la casa. Se ofreció a ir a comprar comida mientras yo cuidaba a Kara. Pensó que tal vez un poco de helado o algo dulce podría animar a la niña, dijo Jonathan y Clark asintió. Voy a ver si puedo hablar con ella, dijo mientras subía las escaleras hasta el final del pasillo, donde estaba la habitación de Kara. Llamó suavemente a la puerta, pero no hubo respuesta. Giró el pomo y abrió lentamente. Chocar él salta de la sorpresa cuando le arrojan un vaso de vidrio, que se estrella contra la pared justo al lado de la puerta. Sé que eres tú, Cal. Vete, gritó. Clark abrió la puerta completamente y entró. Las luces estaban apagadas y Kara estaba en lo que parecía ser una fortaleza de mantas y almohadas. Kara, ¿está todo bien?, dijo mientras se acercaba lentamente. Estoy bien. ¿Por qué todos me preguntan eso? Es que estoy un poco cansada últimamente, dijo Kara, apretándose más contra las mantas. Solo están preocupados por ti. Has estado actuando bastante extraño esta última semana, dijo Clark mientras se acercaba a la cama. Clark se quedó sin palabras, pues no tenía ni idea de cómo había logrado hacerla llorar así. No lo decía en serio, Kara. Eres perfectamente normal, pero creo que podría haber algo mal contigo, podrías estar enferma, dijo Clark retrocediendo un poco en sus palabras. Kara continuó sollozando. Solo necesito un poco de helado y pimientos, dijo entre lágrimas mientras se secaba los ojos. ¿Qué tal si te invito a tomar un helado? Seguro que podemos comer pimientos también, dijo Clark nervioso mientras desenvolvía la manta de Kara.
Ella todavía estaba en pijama y esperaba poder hacer que se pusiera ropa de verdad antes de irse, con suerte sin hacerla llorar de nuevo. No quiero salir, soy asquerosa, no quiero que nadie me vea, respondió mientras se cubría de nuevo con las mantas. Vamos, todo estará bien, te prometo que la gente no se quedará mirándote, dijo Clark mientras intentaba tranquilizarla. Entonces podemos ir a la Batcueva y ver. Clark hablaba y al siguiente salía volando de la casa. Kara acababa de golpearlo contra la pared y lo lanzó al otro lado de la granja. Atravesó el granero y se detuvo al chocar contra un rastreador. Se frotó la mandíbula, que le dolía. Desde luego, no se contuvo con ese golpe, pensó Clark. Kara salió volando de su habitación con los ojos rojos como la sangre. Mentiste, todo fue un truco para llevarme a la Baticueva para que Batman pueda hacerme cosas raras de murciélago. Gritó mientras apretaba los puños. Kara, cálmate. Solo queremos echarte un vistazo y asegurarnos de que estés bien, dijo Clark, pero no pudo decir más porque Kara lo golpeó una vez más y luego lo golpeó con su visión de calor. Estoy bien. ¿No lo ves? No me pasa nada. Grita mientras lanza una ráfaga de visión de calor sobre Clark. Clark se acerca a Kara intentando sujetarla y detenerla, pero con una velocidad nunca vista, se da la vuelta y lo derriba al suelo. Clark gime con una mezcla de dolor y frustración. Kara, ¿y si te pasa algo? A menos que lo descubramos, no lo sabremos. Podrías convertirte en un monstruo horrible, por lo que sabemos. Una Kara se detiene, sus ojos rojos y llameantes vuelven a la normalidad, y luego rompe a llorar aún más. Clark vuela hacia ella. Kara, ¿qué pasa? Preguntó, sin saber qué la había hecho reaccionar. No, quise decir que podría servirte si no te tratamos. No te preocupes, Bruce no te hará nada malo, dijo Clark mientras le frotaba la espalda. Ella lo mira con sus ojos azules llenos de lágrimas. No me convertirá en un murciélago. 6. No, prometo decirle que no te convierta en un murciélago, dijo Clark con sinceridad. ¿Aún podemos tomar helado? Dijo mientras sollozaba. 5 por supuesto, con todos los pimientos que quieras, dijo Clark mientras la conducía de regreso a la granja de Kent. 1. Marruecos, 3. Mark estaba sentado en una cafetería disfrutando de una bebida. Se sentía un poco tonto buscando algo tan estúpido, pero no tenía nada mejor que hacer. No tenía ni idea de por dónde empezar a buscar a su padre. Bueno, eso no era del todo cierto, pero no creía tener la habilidad ni la experiencia para entrar en el salón de la justicia en ese momento. Aunque no la necesitaba, solo necesitaba encontrar a alguien que sí la tuviera, solo necesitaba empezar a hacerse lo más fuerte posible. Había tenido suerte de que no hubieran enviado a ninguno de los peces gordos tras él, pero esa suerte no duraría para siempre. 3. Mientras daba un sorbo a su bebida, se recostó en su silla, preguntándose por dónde empezar. Había estudiado un poco de mitología griega en la escuela, por eso había venido a Marruecos. Si el jardín estuviera en algún lugar, sería aquí, donde empiezan, o terminan las montañas del Atlas. Supuso que podría volar y buscar si no tenía suerte con los lugareños. Pero eso llevaría bastante tiempo y no estaba seguro de que funcionara. Si fuera tan sencillo, mucha gente ya lo habría encontrado. A menos que estuvieran muertos, pensó. También cabe la posibilidad de que no esté en Marruecos, sino en Arcadia. Mark no pensó en eso. Mark se levantó de su mesa y dejó algo de dinero para pagar el café, que se bebió rápidamente para animarse. Bien, vamos. Dijo antes de adentrarse entre la multitud. Se dirigía a la biblioteca más antigua de Fez, que a su vez era la ciudad más antigua de Marruecos. Esperaba encontrar allí respuestas, o al menos una pista. 1. Es extraño lo rápido que decidí hacer este viaje, pensó mientras se movía entre la multitud. Tal vez tengo Da5, Gotham mierda, pensó Debbie mientras las bolsas de la compra se abrían y caían al suelo, justo delante de su puerta. Deborah Grayson no la había estado pasando bien últimamente, desde que Mark escapó de Gotham y estaba huyendo había sido un desastre, la despidieron de su trabajo y actualmente estaba buscando trabajo, aunque estaba teniendo problemas en ese sentido. Aparentemente la desaparición de tu hijo no es una excusa para no trabajar, pensó para sí misma con amargura. Sacó las llaves del bolsillo y abrió la puerta de su apartamento vacío, o al menos eso creía. Mientras recogía la compra del suelo y la colocaba en la encimera de la cocina, oyó un crujido en la habitación de Mark. Frunció el ceño antes de meter la mano en el bolso y coger la pequeña pistola que llevaba encima, un hábito de sus años en Gotham. Se acercó a la habitación con cuidado y el arma apuntando hacia adelante. Vio que la puerta de Mark, que solía estar cerrada, estaba abierta, así que la empujó lentamente hasta el final.
Sin embargo, en lugar de encontrarse con un ladrón o un asesino, se encontró con una mujer anaranjada de 1,93 m con el pelo largo y pelirrojo. Estaba agachada, rebuscando en el armario de Mark. No te muevas, advirtió Debbie mientras apuntaba con su arma a la mujer anaranjada. La chica dejó de rebuscar y se quedó completamente inmóvil, todavía agachada, medio envuelta en el armario. ¿Qué haces?, le gritó Debbie mientras guardaba la parte superior de su cuerpo en el armario. Con voz apagada, escuchó. Dijiste que no me moviera. ¿Es idiota esta chica?, pensó Debbie antes de suspirar. No quería lidiar con esto ahora. Solo quería sentarse en el sofá y terminarse una botella de vino antes de dormirse. Puedes salir del armario de mi hijo, dijo Debbie con cierta irritación en la voz. La mujer retrocedió y se apartó del armario quedando en toda su altura. Se dio la vuelta con una amplia sonrisa en su rostro. Muchas gracias, amiga. Estaba empezando a hacer bastante calor ahí dentro, dijo con una pequeña reverencia. ¿Quiénes son y qué hacen en mi casa? ¿Y por qué están revolviendo la ropa de mi hijo?, preguntó Debbie, sin ganas de bromas. Mis disculpas, no quise asustarte, soy Starfire y he tenido dificultades para localizar a tu hijo, así que, estallido. De nuevo, pero Starfire levantó las manos en señal de rendición. Por favor, no quiero hacer daño, solo deseo encontrar a este Mark Grayson, explicó. Sí, lo sé. Y cuando lo encuentren, lo capturarán y lo arrojarán al agujero donde tengan a mi esposo, gritó Debbie. Starfire la miró con horror. ¿Por qué haría algo así? Los Viltrumitas son venerados en mi mundo natal. Incluso cuando desaparecieron, nos enseñaron su importancia para nuestro mundo. Debbie miró a la mujer con los ojos entrecerrados. Aunque su instinto natural le hacía dudar de sus palabras, parecía demasiado sincera para mentir, y era evidente que no era humana, así que podía estar diciendo la verdad. Decidió darle el beneficio de la duda, así que bajó la pistola. ¿Por qué quiere encontrar a mi hijo?, preguntó con voz mucho más tranquila. Starfire sonrió ampliamente. Cada chica Tamaranian sueña con ser conquistada por un hombre fuerte de Viltrum, desafortunadamente para cuando yo nací ellos ya se habían ido por un tiempo, así que estoy muy emocionada de conocerlo, dijo mientras sus ojos comenzaban a brillar levemente. Debbie levantó una ceja y le dijo a la mujer. Me temo que no encontrarás nada aquí que te ayude a encontrarlo, aunque no sé dónde está. Toda la emoción pareció abandonar a Starfire cuando sus hombros parecieron caerse. Debbie incluso se sintió un poco mal ya que Starfire parecía un cachorro pateado más que cualquier otra cosa, suspiró y esperó no arrepentirse de lo que estaba a punto de hacer. Lavé toda la ropa y la ropa de cama de Mark, pero no he limpiado su habitación, tal vez puedas encontrar algo allí debajo, aconsejó y luego decidió ir a la sala y comenzar a beber. Starfire levantó la cama de Mark con un brazo y miró rápidamente el desorden debajo. Sus ojos brillaron con una luz verde al ver que en una esquina había ropa interior. Rápidamente la recogió antes de volver a bajar la cama. Levantó la ropa interior y vio una mancha seca y húmeda delante. Se la llevó a la cara e inhaló. Todo su cuerpo se estremeció al ser asaltada por el poderoso olor acre que parecía capturar todos sus sentidos. No pudo evitar abrir la boca y dejar que su lengua se deslizara y saboreara. Sintió como si su lengua se hubiera electrificado al enviar escalofríos por todo su cuerpo que terminaban en su coño, que había comenzado a palpitar. 27 que buscaba, así que se dirigió a la puerta de la habitación de Mark y asomó la cabeza. Gracias, señora Grayson. Antes de abrir la ventana, salió volando y subió a la azotea del edificio antes de inhalar de nuevo. Sus ojos se iluminaron al captar el aroma que buscaba. Y tan cerca. Pensó felizmente mientras volaba en esa dirección. 6. Fez, tos. Mark gimió mientras colocaba sobre la mesa lo que parecía su 1000º libro. No contenía absolutamente nada, o al menos nada relevante para lo que buscaba. Había empezado preguntando a los lugareños sobre cualquier tema relacionado con el jardín de las Hespérides, pero o bien no tenían ni idea de qué hablaba o bien se reían de él, siendo estos últimos generalmente los más cultos. Así que se dedicó a los libros con la esperanza de encontrar algo en su inútil búsqueda, pero, como era de esperar, no encontró nada. Apenas tenían mitología griega, y cualquier libro de geografía era igual de inútil. Miró hacia una ventana y vio que el sol todavía brillaba afuera, pensó en volver a casa pero descartó la idea, había sentido que estaba demasiado apegado a Kara últimamente y que un poco de espacio podría hacerles bien a ambos, aunque le dolía un poco estar lejos de ella, lo cual es algo que no podía explicar, era como si sintiera una profunda necesidad de estar cerca de ella todo el tiempo. Escuché que eres el hombre que ha estado preguntando por el jardín de las Hespérides 1.
Mark giró la cabeza y se encontró con una mujer alta de cabello rubio, vestía un extraño atuendo blanco y era bastante musculosa. A su espalda había otras dos mujeres de cabello oscuro y atuendos similares. Lo soy, aunque estoy empezando a ver lo idiota que fui por intentar encontrarlo, le respondió a la mujer. No pudo evitar preguntarse por qué había comenzado a hablarle, especialmente cuando lo miró con tanto disgusto, aunque lo ocultó bien. Podemos guiarte hasta su ubicación por un precio accesible, ¿estás de acuerdo?, preguntó la mujer. Mark se inclinó hacia adelante en su silla y entrecerró los ojos. ¿Qué precio es ese? Ella sonrió. Simplemente debes arrancarnos una de las manzanas doradas del árbol. Mark arqueó una ceja. De todas formas, planeaba hacer lo mismo. ¿Eso es todo? ¿No hay otro precio? ¿Sin cargos ocultos?, preguntó. Mark no pudo evitar pensar que lo estaban jodiendo. Sus instintos de Gotham estaban a flor de piel, y no ayudaba que esas mujeres se vistieran como si fueran parientes de la Mujer Maravilla. Sin embargo, no había avanzado nada por sí solo y esta era la única salida. Claro que podía rendirse y volver a casa, pero la idea de pasar semanas viendo crecer sus plantas sonaba peor que caer en una trampa. Muy bien, tenemos un trato, dijo antes de levantarse. Bueno, puedes llamarme Arsia, ahora sígueme, debemos llegar antes del atardecer o la entrada se cerrará, dijo ella dándose la vuelta y marchándose sin siquiera esperar a que él la siguiera. ¿Qué le pasa? Bueno, al menos mi día está mejorando un poco. Me pregunto cómo estará Kara. Fuera. Fuera. Gritó Kara mientras volaba de vuelta hacia la pared de la baticueva, excavando en un pequeño hueco. Se adentró lo suficiente como para que Clark y Batman solo pudieran ver el rojo de sus ojos. Clark suspiró mientras sus hombros se hundían, aunque no le gustaba exactamente el bisturí de kriptonita que tenía Bruce, era la forma más fácil de cortar la piel de Kara y analizar su sangre. ¿Hay alguna forma de que podamos hacer esto sin la kriptonita? Batman niega con la cabeza. No con el equipo que tengo aquí, pero no importa, ella no está enferma, dijo mientras se giraba hacia la computadora y comenzaba a escribir. Clark frunció el ceño y se acercó a él. ¿Cómo que no está enferma? Mírala, está completamente fuera de control, no se parece en nada a la Kara que conozco. No dije que no tuviera nada malo, solo dije que no estaba enferma, afirmó Batman. Clark suspiró mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Bruce, no estoy de humor para acertijos, dime qué le pasa a Kara. Batman se da la vuelta y lo mira. Está embarazada. Tan pronto como las palabras salieron de su boca el silencio reinó en toda la cueva, y Clark se encontró sin palabras, incapaz de decir una palabra. Sospeché cuando me contaste lo que pasó en la granja, pero cuando la expuse a la kriptonita, prácticamente confirmó mi teoría. Huyó del material peligroso y se puso a la defensiva. Clark no fue el único que escuchó sus palabras. Kara, que se había posicionado en su pequeño rincón, oyó lo que dijo y se llevó la mano al estómago. No sabía si reír o llorar. En retrospectiva, debería haber previsto que esto sucedería. La fortaleza le había hablado del poder del Viltrumita. Pero en ese momento no pudo evitarlo, aunque las muchas veces posteriores probablemente tampoco ayudaron. Pero sobre todo, le aterraba la reacción de Mark. Apenas se conocían y ahora estaba embarazada de él. Tenía que salir y contárselo, pero Clark la seguiría. No quería llevarlo de vuelta a casa. Aún así, tenía que intentarlo. Kara fue a salir de su pequeña alcoba, sin embargo, saltó hacia atrás cuando vio el cabello rojo y la amplia sonrisa de Cory. Ella chilló y retrocedió golpeándose contra la pared de la alcoba por la sorpresa. Cory frunció el ceño y se subió dentro. Empezó a oler a Kara, empezó desde sus pies y subió por su cuerpo hasta su cuello e incluso la lamió. Cory, ¿qué estás haciendo?, dijo mientras la mujer más grande se subía encima de ella. Cory retrocedió sentándose sobre sus talones. Parece que tengo razón, de hecho eres Kara Zor-El y no Mark Grayson. ¿De verdad necesitabas lamerme para descubrir eso?, gritó mientras le limpiaba la saliva del cuello a Cory. Me disculpo amiga Kara, pero el olor que percibí en la ropa interior de Mark me llevó hasta ti, dijo con un ligero dejo de confusión en su voz. Pero entonces aplaude y sonríe ampliamente. Qué alegría que Mark te haya bendecido con su semilla. ¿Ya echó raíces?, dijo mientras gateaba hacia ella y comenzaba a olfatearle la ingle y el estómago. 5. ¿Sí? ¿Sí? No tienes por qué hacer eso, dijo mientras la empujaba. Me alegro mucho por ti, amiga Kara. Quizás podamos repetir esa tradición humana. ¿Qué era? ¿El baño del bebé, sí?, preguntó tocándose la barbilla. Batman escuchaba su conversación. Tenía cámaras y micrófonos instalados por toda la Batcueva.
Sabía que Starfire había entrado por la cascada, pero prefirió no mencionarlo porque quería saber si tenía alguna información, y así fue. Si Mark estaba cerca, era probable que Starfire pudiera olerlo. Solo tendría que colocarle un rastreador. 1. Pura rabia mientras sus ojos brillan rojos. Bruce, dame la mejor estimación que tengas. 6. Kansas, ahí es donde Supergirl pasó los últimos meses. Tendrían que haber estado muy cerca para que se produjeran reacciones biológicas, dijo. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Superman desapareció en un instante. Grieta, la onda expansiva que se produjo al romper la barrera del sonido, destrozó las pantallas y todos los objetos de vidrio que se encontraban en los alrededores, lo que solo hizo que Batman gruñera de disgusto. Chapter 8. Mark había seguido a Aresia y sus compañeros fuera de la ciudad y dentro del bosque. Estaba un poco satisfecho de sí mismo cuando vio que se dirigían a las montañas del Atlas, ya que era allí donde teorizó que el jardín era la primera cosa inteligente que he hecho en mucho tiempo, pensó para sí mismo mientras se quedaba un poco atrás de ellos. Caminó frente a ellos por un tiempo, pero los sorprendió mirándolo fijamente un par de veces, lo que lo hizo sentir más que un poco incómodo. Había algo raro en estas chicas. Podía suponer que no eran del todo normales, pero no podía descifrar qué las hacía tan extrañas. ¿Son amazonas? Pensó, pero luego lo desechó. La Mujer Maravilla era la única persona que salía de su casa, o eso había dicho en una entrevista. Probablemente solo eran personas que querían una oportunidad de alcanzar la inmortalidad, algo que a Mark no le importaba demasiado. La mayoría de los inmortales eran probablemente unos imbéciles, así que si querían vivir con ellos para hacerles compañía, no se lo impediría. Nos estamos acercando, le dijo Aresia con voz seca, sin siquiera girarse para mirarlo. Mark levantó una ceja. Saben que ustedes, chicas, me miran como si fuera un verdadero desecho humano. Ahora sé que no son de Gotham, así que ¿cuál es su problema? ¿Cómo te atreves a hablarle así, insolente? Tranquila, Mirina. Simplemente aún no sabe cuál es su lugar, dijo Aresia interrumpiéndola. Tos. Mark suspiró. Simplemente toma la manzana y vete, no hagas de esto un problema mayor, pensó para sí mismo. Responder a tu pregunta, macho, es una respuesta involuntaria. Cada vez que tu mirada pasa sobre nosotros luchamos para no vomitar, así que por favor trata de no ofenderte, explicó Aresia. Lo intentaré, dijo Mark con cara de estupefacción. Supuso que estaba bastante impresionado de cómo ella podía insultarlo mientras se disculpaba. Aunque era obvio por qué. Necesitaba que él consiguiera las manzanas, ya que ella no podía por alguna razón. 5. Mark decidió guardar silencio el resto del viaje. Dudaba que pudiera sacarles alguna conversación útil. Quizás sean de Ciudad Gótica, pensó con una leve risita. Sin embargo, tuvo que borrar la sonrisa de su rostro cuando una de las mujeres se giró y frunció el ceño. Pared de roca plana. Mark miró más de cerca pero no vio nada. No veo nada más que la montaña, le dijo. Aresia simplemente murmuró algo en voz baja, sonaba mucho a hombre estúpido pero Mark decidió ignorarlo. Solo se mostrará una vez que la última luz del sol brille sobre él, explicó. Mark asintió, entendiendo, antes de ir a apoyarse en un árbol y esperar a que se pusiera el sol. Aunque era más fácil decirlo que hacerlo, sacó el teléfono que había comprado en Marruecos y empezó a escribirle a alguien. Probablemente le costaría mucho, pero entre eso y charlar con esas mujeres, prefería arruinarse otra vez. Mark. Hola cara, soy Mark. ¿Cómo has estado? Has estado ausente un tiempo, quería saber cómo estabas. Mark entonces bajó los brazos y esperó su respuesta. Se asustó un poco al ver a los dos compañeros de Aresia mirándolo fijamente, o quizás al teléfono que estaba usando. Cara. Hola Mark, estoy bien y de hecho ha pasado un tiempo desde que nos vimos, tal vez podrías decirme tu ubicación y podríamos entablar una relación. 10. Mark levantó una ceja ante el mensaje, había pasado bastante tiempo con Cara, ¿era otra persona, o alguien secuestró un cuerpo? Mark. ¿Quién es? Se te da fatal imitar a Cara. Cara. Lo siento Mark, uno de mis amigos tomó mi teléfono sin que me diera cuenta, me alegro mucho de saber de ti, lamento no haber podido ir a verte, pero las cosas se han complicado, tenemos mucho de qué hablar. 3. Mark. Claro, te avisaré cuando vuelva a casa y puedas venir. Cara. Puede que no sea una gran idea Mark. ¿Por qué no? Cara. Como dije, es complicado, pero deberías evitar Kansas por un tiempo, Superman realmente quiere encontrarte. 2. Mark tragó saliva, eso definitivamente no era bueno, ni siquiera podía vencer a Cara así que si Superman aparecía definitivamente sería golpeado. Mark. Mierda, ¿algún consejo sobre qué hacer? Cara. Sí, necesitamos tener relaciones sexuales.
3 Mark. ¿Cómo ayudaría eso? Kara. ¿Ayudar en qué? Gimió Kara mientras la agarraba intentando alcanzar el teléfono. Mark. De todos modos me voy, tengo un trabajo que hacer, nos vemos luego. Mark aplastó el teléfono en su mano antes de lanzarlo lejos. Incluso las mujeres admitieron estar ligeramente impresionadas por lo lejos que logró lanzarlo. El sol finalmente comenzaba a ponerse y Mark observó cómo la cara de las montañas rocosas comenzaba a brillar y luego se transformaba en lo que parecía la entrada de una cueva. Sé que la magia existe, pero, wow. Pensó mientras seguía a la mujer hasta la entrada. Alto, Aresia. Oyó desde arriba mientras una mujer que volaba aterrizaba frente a ellos. Decir que Mark la reconoció sería quedarse corto. No dudaba que cualquier niño u hombre mayor de la pubertad la reconocería. Tienes que estar bromeando, se dijo Mark en silencio. 8, Diana, me alegro de verte hermana, dijo Aresia con una sonrisa aunque claramente forzada. 1. Diana, también conocida como la Mujer Maravilla, frunció el ceño ante las palabras de familiaridad. Veo a través de tus mentiras, Aresia, ahora dime qué estás haciendo aquí, seguramente no eres tan tonta como para creerte capaz de conseguir una manzana, afirmó la Mujer Maravilla. No pienso conseguir la manzana yo misma, afirmó simplemente Aresia. El ceño fruncido de la Mujer Maravilla se intensificó. Fue en este punto que notó a Mark detrás de ellos. Ya veo, así que has conseguido que una pobre alma desafortunada te agarre la manzana. ¿Pobre alma desafortunada? Pensó Mark, aunque ahora que ella lo mencionaba estaba bastante seguro de que el árbol representaba un peligro, pero por su vida que no tenía ni idea de qué era. 2 Diana, apártate de nuestro camino. No tienes nada que hacer aquí, declaró Aresia con veneno. Me temo que sí. Después de lo que has hecho, el único lugar adecuado para ti son las celdas debajo de Temiscira, respondió la Mujer Maravilla con los ojos entrecerrados. Entra en la cueva y recupera las manzanas, dijo Aresia mientras miraba hacia Mark. Mark suspiró. Claro, jefa, de todas formas no quiero lidiar con esta mierda, le respondió, aunque susurró la última parte para sí mismo. Empezó a caminar hacia la entrada de la cueva, pero la Mujer Maravilla se interpuso en su camino. Aresia te está engañando, lo que sea que te prometió nunca lo conseguirás, dijo la Mujer Maravilla suplicante. 1. Sin embargo, antes de que ella pueda responder, Mark la agarra del brazo antes de balancearla sobre él y hacia Aresia. Eso debería darles una ventaja, pensó para sí mismo mientras caminaba hacia la cueva con el sonido de la lucha muriendo detrás de él. Cory. Gritó Kara con lágrimas mientras sus ojos ardían rojos. Había intentado enviarle un mensaje a Mark nuevamente, pero el mensaje no se envió, por lo que perdió la oportunidad de hablar con él. Lo siento, amiga Kara, no pude controlarme cuando él estaba al otro lado del teléfono, dijo Cory con una profunda reverencia mientras ambos estaban sentados en el suelo de la Batcueva. Kara la había perseguido un rato, causando estragos y molestando mucho a Batman, que permanecía en la Batcomputadora. Aunque no podía echarlos, si Starfire se iba, Supergirl probablemente la seguiría para encontrar a Mark. Aunque este era su plan inicial, lo pensó un poco más y decidió no hacerlo. No podía estar seguro de que Starfire y Supergirl no defendieran a Mark. Superman y la mayoría de la liga no estarían dispuestos a luchar contra Supergirl en circunstancias normales, pero ahora que estaba embarazada, ni siquiera era una cuestión. 3 Así que no, el mejor lugar para estas dos chicas era lo más lejos posible de Mark. Mientras estuvieran separadas, Superman y la Liga podrían capturar a Mark y asegurarse de que no representara un peligro para nadie más. Aunque Batman consideró las implicaciones éticas de lo que hacía, no tenía otra opción. Había visto lo que un Viltrumite adulto con cientos de años de experiencia en combate podía hacer, y no quería ver a 20 más invadiendo la Tierra. 5 Clark estaba en pie de guerra. No tardaría en encontrar a Mark. Solo esperaba que la pelea entre ellos no causara demasiados daños colaterales. Necesitaba una muestra de ADN de Mark. El hecho de que tuviera un metagen debería ser imposible, según lo que aprendieron de Omniman. El ADN de Viltrumite sobrescribe el ADN ajeno, lo que hace imposible la creación de híbridos, o eso creía. 7. Starfire. Gruñó Batman sin apartar la vista del ordenador. Había escuchado la conversación entre Starfire y Deborah Grayson, así que esperaba que ella tuviera información sobre la descendencia de Viltrumite. Cory se giró cuando escuchó a Batman y voló hacia él aterrizando a su lado. Saludos, señor. Batman. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Dijo con una amplia sonrisa. ¿Qué sabes sobre los Viltrumitas? Preguntó Batman sin rodeos mientras mantenía sus ojos en la computadora. Caballero Oscuro. No, 6, de acuerdo. ¿Qué deseas saber sobre ellos?
respondió Cory. Dame información sobre la descendencia entre los tamaraneanos y los viltrumitas, pidió Batman. Cory se tocó la barbilla por un momento. Cualquier descendencia entre nuestras razas solo sería viltrumita si su ADN no se sobrescribía, entonces el bebé moriría. ¿Entonces no son posibles verdaderos híbridos?, preguntó Batman. Cory negó con la cabeza, pero luego se detuvo y se concentró por un momento antes de abrir los ojos como platos. ¿Sí? Creo que hubo un caso de un auténtico híbrido. Se convirtió en un viltrumita capaz de absorber la radiación estelar como los tamaraneanos, aunque esto fue hace miles de años, así que no está claro si la historia de Trag era cierta o no. 28 Batman gruñó, pero estaba un poco preocupado. Sabía que el ADN viltrumita era puro y agresivo, pero matar a su anfitrión si no lograba reescribir su código era preocupante. Sobre todo porque el ADN kryptoniano era igual de complejo, así que cuando Supergirl diera luz, el niño probablemente no sobreviviría. 4 Aunque probablemente era mejor no mencionarle eso a nadie en ese momento. 1 Mark emergió de la oscuridad de la cueva a un lugar completamente fuera de este mundo, como si el lugar estuviera perpetuamente atrapado en el atardecer y el otoño. Todas las hojas eran de un suave color naranja que se mecían suavemente con el viento. En el centro del valle en el que parecía haber entrado, había un árbol enorme, tan grande que sus raíces parecían sobresalir de la tierra al rodear la base. Mark miró al suelo y vio un gran camino de mármol que parecía conducir al árbol. En el camino hacia el árbol había una hermosa mansión de mármol. Este lugar es hermoso, pensó mientras flotaba sobre el camino y planeaba para observar mejor el lugar. Había muchos árboles y plantas diferentes que florecían. Todo parecía etéreo. Vio una planta de brillo dorado que parecía irradiar una luz suave, vio un árbol con lo que parecían ciruelos que crecían boca abajo. Una de las plantas que reconoció de la mitología griega fue el árbol de loto. Sintió la tentación de probar alguna de las flores o frutos que florecían en él. Planta, recogiendo muestras y guardándolas en su mochila antes de continuar su camino. A lo lejos, vio las grandes manzanas doradas que colgaban del árbol. Se quedó boquiabierto. La fruta era hermosa y de inmediato sintió ganas de comer una, pero logró contenerse. Al pasar por la casa vio una nota colocada en el exterior de la puerta. Los dioses nunca están contentos ni agradecidos, así que alades con ellos. Nos vamos de vacaciones, unas vacaciones bien merecidas que se han gestado durante miles de años. No seas tonto y hagas algo como recoger la fruta, no estaremos allí para ayudar a ningún chico guapo. 7 Las Hespérides. Mark arqueó una ceja al leer la nota antes de negar con la cabeza y regresar flotando al camino, rumbo al árbol. No pudo evitar pensar que se le olvidaba algo. Todo este lugar parecía demasiado tranquilo, lo que hizo que Mark se preguntara por qué Aresia lo necesitaba. 3 A medida que se acercaba al árbol, su belleza lo cautivaba cada vez más. Las grandes raíces que sobresalían del suelo eran como un bosque en sí mismo, cubiertas de hojas otoñales que caían del árbol. Mark voló más alto y se acercó a una rama donde florecían manzanas doradas. Un calor cálido emanaba de las manzanas, reconfortante y lo envolvió por completo. 3 Mark extendió la mano y agarró la fruta. Al tocarla, inhaló profundamente. Era como si cada hueso de su cuerpo le gritara que comiera la manzana. Solo por el olor, supo que sería lo más delicioso que jamás probaría. Mark respiró hondo antes de apretar los dientes y guardar la manzana en su mochila. Luego extendió la mano y agarró otra, pero al hacerlo oyó y sintió que el árbol empezaba a crujir. Miró a su alrededor, confundido, buscando la causa, pero no vio nada. Pero entonces bajó la vista y vio que las raíces empezaban a moverse. Fue en ese momento que tuvo una epifanía repentina que hizo que todo lo que se había preguntado tuviera sentido. No puedo creer que me haya olvidado de eso, pensó para sí mismo mientras se reía sin humor. Estaba tan concentrado en las manzanas doradas y en encontrar el jardín de las Hespérides que se olvidó por completo del dragón de 100 cabezas que lo custodiaba. 4. Rugido. Mierda, fue lo único que Mark pudo pensar cuando vio lo que primero pensó que era una raíz pero que ahora parecía la cabeza de un dragón lanzándose hacia él. Giraba y comenzaba a volar de vuelta a la entrada de la cueva. Pero como un rayo, una de las cabezas se estiró, bloqueándola y rodeándolo. Esto le hizo preguntarse qué tan grande sería esa criatura. Mark miró a su alrededor con pánico, intentando seguir la pista de las cabezas que habían empezado a despertar. Una cabeza se lanza hacia adelante con las fauces abiertas, con la intención de devorar a Mark, pero también vio otras dos lanzándose desde lados opuestos. Se elevó, volando aún más alto, y vio cómo dos cabezas chocaban.
Deben haber estado durmiendo un rato, todavía no están bien sincronizadas, pensó con una sonrisa mientras un plan comenzaba a formarse en su mente. Más cabezas comenzaron a alzarse con la intención de devorarlo, así que Mark se abalanzó y regresó al árbol donde descansaba su cuerpo principal. Se lanzó en picado y giró, haciendo todo lo posible por esquivar las 100 cabezas que parecían decididas a devorarlo. Aunque empezó a preocuparse un poco más al ver fuego saliendo de la boca de una de ellas, parecía que aún no podía escupir fuego. Mark aceleró al máximo sin perder la maniobrabilidad. Era difícil, como intentar esquivar las hojas de un árbol sacudido. Sin embargo, al final, una de las criaturas logró golpearlo con un coletazo y salió despedido, golpeándose la cabeza de otra con tanta fuerza que la hizo rugir de dolor. Mark abrió los ojos de par en par al ver docenas de cabezas de dragón acercándose. Rápidamente se hizo pesado mientras se dejaba caer al suelo, aunque rápidamente cambió de actitud y se aligeró al máximo. Voló de vuelta al árbol, golpeando y esquivando las cabezas que se acercaban. Miró hacia atrás y un par de docenas de cabezas lo seguían. Sonrió con suficiencia al ver que su plan estaba funcionando. Voló alrededor del árbol en espiral hacia arriba antes de sumergirse debajo de las cabezas que lo seguían. El resultado fue que una gran mayoría de cabezas se enredaron entre sí y solo una docena o más quedaron libres para evitar que escapara. Ahora esta es una pelea más justa, dijo Mark mientras se golpeaba el puño con la otra mano. Diana respiraba con dificultad mientras estaba de rodillas frente a sus antiguas hermanas. Se reprendió a sí misma por bajar la guardia y dejar que Aresia la golpeara con el gas que liberó del recipiente, aunque lo que fuera la drenaba lentamente y permitía que sus hermanas tomaran la delantera por un tiempo. Aunque cuando finalmente los venció, Aresia logró tomar su lazo y envolverlo alrededor de ella. Así que aquí estaba, a merced de su ex hermana, solo deseaba haber podido evitar que el hombre arruinara su vida. Diana, por favor, reconsidera, piensa en el progreso que este mundo alcanzará una vez que el hombre desaparezca. 3. Artesia simplemente frunció el ceño. No importa cómo te sientas por ellos, ahora verás que tengo razón, los hombres solo pueden ofrecer decepciones. 2. Pero no tengas miedo, haré lo que tú te niegas a hacer, yo asumiré la carga de hacer de este mundo un paraíso como Themyscira, continuó con una amplia sonrisa. Sin embargo, antes de que Diana pueda responder, oyen sonidos provenientes de la entrada del jardín de las Hespérides. Este finalmente se convierte en Mark, quien sale a trompicones con la ropa rasgada y cubierta de moretones y cortes. Decir que las mujeres estaban sorprendidas sería quedarse corto. Las 4 esperaban que Mark muriera de forma horrible. Gracias por la advertencia sobre el dragón, dijo Mark secamente mientras caminaba hacia ellos. Aresia miró a Mark con codicia y emoción en sus ojos, muy diferente a cómo lo miraba antes. Lo tienes. Prácticamente gritó. Mark suspiró. Podría haberlo pedido amablemente, pero da igual, pensó mientras sacaba la radiante manzana dorada de su bolso. Diana no podía creer lo que veía. Había logrado algo que incluso al poderoso Hércules le costaba. No puedes dársela. ¿Quién sabe cómo la usará? Le dijo Diana a Mark desesperada mientras intentaba liberarse del lazo que la ataba. Pero el veneno que corría por sus venas no era solo de naturaleza química, sino también de origen mágico, y sudaba cada vez más. ¿Está bien?, preguntó Mark mientras miraba a la Mujer Maravilla. Se veía fatal, y aunque no era precisamente amigo de la Liga de la Justicia, eso no significaba que quisiera verlos morir a todos. 3. Se quedará durmiendo la siesta por un buen rato, ahora dame la manzana. Ordenó. No puedes, es demasiado poderoso, dijo Diana antes de caer de rodillas al suelo. Vamos, date prisa. Dame la manzana, dijo Aresia mientras se acercaba a Mark. ¿Qué planeas hacer con él?, preguntó Mark. Es simplemente un ingrediente para algo que estoy creando, algo que cambiará el mundo, dijo con una sonrisa salvaje que le provocó a Mark escalofríos en todo el cuerpo. Había algo extraño en esta situación. Aunque no era un héroe, tampoco se consideraba un villano. Si las leyendas son ciertas, esta manzana es un objeto poderoso, y si la Mujer Maravilla estaba aquí, Aresia era casi seguro una villana. Simplemente era suyo para cambiarlo. Creo que me quedaré con esto, dijo Mark con una sonrisa mientras lo guardaba en su bolso. Teníamos un trato. Gruñó Aresia mientras ella y las otras amazonas se preparaban para la pelea. Sí, lo hicimos, pero no te ofendas, me asustas un poco, dijo Mark antes de lanzarse frente a ella y lanzarle un puñetazo que ella apenas bloqueó, aunque la fuerza del mismo la lanzó de vuelta al bosque y a través de varios árboles. Mark entonces ataca a la amazona que tenía a Diana en su lazo.
Le lanza un puñetazo lento que ella logra bloquear, pero se resiste. Mark aumenta la fuerza de sus puños antes de que rompa su defensa y la golpee en la cara. Luego agarra el lazo antes de agarrar a Diana y salir disparado. Acababa de luchar contra un dragón enorme, así que no estaba de humor para pelear con las amazonas, además de que quería ser cauteloso, ya que tenían algo capaz de derribar a la Mujer Maravilla. Mark oye los gritos de Aresia mientras sale volando, alejándose bastante. Vuela unos 20 minutos a velocidad moderada antes de llegar a la costa de Marruecos. Luego deposita a la Mujer Maravilla en la arena. Ella seguía bastante inerte, así que no sabía qué hacer. Aunque una idea le vino a la mente mientras sacaba una de las manzanas de su espalda, esperaba poder comer esta y guardar la otra para su casa, pero parecía que no podría. Tos. Le levantó la cabeza e intentó que moviera la boca y le diera un mordisco a la manzana, pero estaba completamente inconsciente. Supongo que es hora de vivir el sueño de mi infancia, pensó con sarcasmo. Se llevó la manzana a la boca y la mordió. Casi se desmaya por el sabor y las sensaciones que sintió en su lengua. La necesidad y el deseo de tragar la deliciosa manzana eran casi abrumadores, casi tan fuertes como los que había sentido con Kara. 3 se abrió paso y rozó los labios de la Mujer Maravilla, quien le daba la manzana. Pareció funcionar, pues abrió los ojos de par en par al ver los labios de Mark sobre los suyos. Gimió ante el sabor de la manzana y el persistente sabor en la lengua de Mark. Aunque cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, luchó para hacer que Mark retrocediera. ¿Cómo te atreves?, gritó Diana a Mark, quien simplemente puso los ojos en blanco. De nada, podría haberte dejado desmayado pero te di la manzana, respondió Mark. Hubiera dado voluntariamente. Permaneció allí sentada, sin decir palabra, mientras Mark la desataba y le devolvía el lazo. Entonces Mark se dio la vuelta y empezó a flotar en el aire. ¿A dónde vas?, preguntó Diana de repente. Casa, ha sido un largo día, exhaló Mark mientras se estiraba, luego salió disparado hacia el cielo dejando un boom sónico a su paso y Diana simplemente sentada en la playa, abandonada a sus pensamientos. Chapter 9. The Green. Una semana después, Mark abrió los ojos al despertar de su letargo. Miró por la ventana de su casa del bosque y vio que el sol estaba alto en el cielo. Había estado durmiendo hasta el mediodía desde que salió de Gotham, algo que solía considerar un lujo. En Gotham la vida era mucho más acelerada, además, por la mañana temprano uno solía evitar a la escoria de Gotham, ya que parecía que no les gustaba madrugar. Mark se levantó de la cama y se estiró, aunque no crujió ningún hueso ni sintió alivio al estirar los músculos. Descubrió que, desde que su Viltrumita despertó, su cuerpo siempre estaba en óptimas condiciones. Sin embargo, eso no le impidió estirarse, probablemente porque el viejo Ted se lo había inculcado. Mark se puso unos pantalones cortos y caminó hacia su ventana. Presionó un botón lateral y ésta se dobló sobre sí misma, abriéndose. Los kryptonianos sí que hacen cosas increíbles, pensó mientras saltaba por la ventana y flotaba hacia su jardín. Desde que plantó su manzana dorada, es como si todo lo que plantó allí se convirtiera en una superplanta. Si bien su jardín no podía compararse con la belleza del jardín de las Hespérides, albergaba casi todas las mismas plantas, además de las suyas. Aunque sabía que había hecho un poco de trampa con el jardín, no podía evitar sentirse orgulloso de él. Todo se veía hermoso y saludable, irradiaba un brillo etéreo. Mark no era de los que decían que las verduras o las frutas eran sus favoritas, pero con solo mirarlas en el jardín, ansiaba que florecieran. 3 debería ir a buscarme otro teléfono, necesito ver a Kara, se dijo a sí mismo mientras terminaba de regar sus plantas y regresaba a su casa. Ojalá pueda verla sin que se entere el gran rojo y azul, pensó para sí mismo mientras se vestía y se ponía un disfraz rudimentario que incluía un par de gafas y un sombrero. Pueblo, ya que estaba muy cerca. Esconderse a plena vista es algo real, ¿verdad?, pensó mientras volaba por el bosque sin sobrepasar la línea de árboles. Kara. La cena está lista. Trae también a tu amiga, gritó Marta desde el pie de las escaleras antes de volver a la cocina. De acuerdo, mamá. Un momento, dijo Kara, parada frente al espejo sin ropa. Detrás de ella, sentada en la cama, estaba su amiga Cory, quien la había seguido desde la baticueva. No es que a Kara le importara, era agradable tener una amiga con ella, sobre todo una que no pensara que la habían violado ni que estaba loca. Aunque no sabía qué opinaba de la obsesión de Cory con Mark, quizá tuviera algo que ver con su raza, como con su situación. Si es así, no podía culparla. Creo que estoy empezando a engordar, dijo Kara mientras permanecía de lado mirándose el cuerpo en el espejo.
Su pequeño y respingón trasero sobresalía y se movía cada vez que se movía, y su estómago, que solía ser plano y tenso con músculos, se había agrandado un poco formando una pequeña barriguita de bebé. 4 Cory se levantó de la cama y caminó detrás de ella, empequeñeció la figura de 5-5 de Cara con su propio 6-4, rodeó a Cara y agarró sus pechos que habían comenzado a crecer. De hecho, estos se han vuelto mucho más gordos, dijo con una risita. Cara gimió y la apartó. Lo digo en serio, Cory. ¿Y si Mark lo odia? Dijo entre lágrimas mientras se acariciaba el vientre. No te preocupes, amiga Cara, estoy segura que Mark te encontrará tan radiante como yo, dijo Cory mientras la abrazaba por detrás. Tener hijos es hermoso, en mi planeta natal es un gran honor llevar el bebé de un Viltrumita, dijo mientras colocaba su barbilla en la parte superior de su cabeza. Espero que tengas razón, es extraño que lo extrañe tanto. Quizás Cal y Batman tengan razón. ¿Hay algo que afecte mi comportamiento? Preguntó Cara, aunque era más bien una pregunta para sí misma. Cory negó con la cabeza. Aunque puede que hayas sentido una necesidad animal de aparearte antes, se habría vuelto más manejable después de la primera cópula. Luego giró a Cara. Cierra los ojos, le pidió y Cara, después de dudar por un momento, obedeció. Ahora, sin pensarlo, dime qué es lo que más te gustaría hacer si Mark estuviera aquí ahora mismo, preguntó Cory. Abrázame y dime que me ama y está feliz de que esté embarazada, soltó de inmediato. Cory vio que Cara se sorprendió con esa respuesta cuando abrió los ojos inmediatamente después y tenía una linda mirada de confusión en su rostro. Buscar consuelo en él, dijo mientras le acariciaba el cabello. Cara sonrió y asintió con la cabeza. Gracias Cory, dijo mientras abrazaba a la chica más alta, ignorando el hecho de que su rostro estaba presionado contra los grandes pechos de la chica más alta. 2 Espero que le guste a Mark cuando lo veamos. Sería una pena que le pareciera repulsiva, dijo Cory mientras abrazaba a Cara. Aunque se mostró valiente ante su amiga, tenía sus propias inseguridades, ya que en su mente no solo estaba conociendo a otra persona, sino a alguien legendario. Era como si un humano conociera a su personaje de libro favorito en la realidad. Cara miró hacia arriba claramente sin comprender el significado de sus palabras. Él pensará que eres increíble al igual que yo, dijo con una sonrisa mientras abrazaba más fuerte a la chica más alta. Cory no pudo evitar el pequeño rubor que apareció en su rostro. Justo como lo haces tú, Cara, qué escandaloso, especialmente cuando ambas estamos aquí sin ropa, pensó para sí misma. 5 Cara. La cena se está enfriando. Ambos saltaron al oír a Marta gritar de nuevo. Cara se separó de Cory y comenzó a vestirse. Vamos, no deberíamos hacerlos esperar mucho más. Esto realmente no es una buena idea, Barb, dijo Dick Grayson mientras observaba a Bárbara escribiendo en la batcomputadora. Necesito saberlo, Dick, todo esto está mal, dijo Bárbara mientras escribía en la computadora. Luego sacó una memoria USB del bolsillo y la conectó. Apareció una pantalla mientras comenzaba a descifrar todos los archivos de Bruce. ¿Dijiste que este tipo era responsable de matar a Flecha Verde? Entonces parece que está recibiendo su merecido, dijo Dick encogiéndose de hombros mientras se sentaba en una silla. Bárbara se giró y fulminó a Dick con la mirada. Esto no está bien, Dick. Omni-Man debería haber tenido un juicio y ser sentenciado como todos nuestros otros villanos. Hay ciertas líneas que no podemos cruzar como héroes y encarcelar a alguien durante más de una década sin juicio es una de ellas. 6 ¿Qué pasa con las consecuencias? ¿No dijo Bruce que podría pedir refuerzos? Preguntó Dick. Sin embargo, quieren encerrarlo y tirar la llave, así que ahora mismo ni siquiera estoy segura de si Bruce decía la verdad, dijo Bárbara con un suspiro. Conocía bien a Mark y a Bruce y ambos eran buenas personas, pero no pudo evitar ponerse del lado de Mark cuando supo que era inocente. Salvo por el tráfico de influencias, claro, pensó. Un acceso denegado. Oh, parece que no eres el mejor hacker de nuestra pequeña familia después de todo, dijo Dick riendo mientras sacaba una barra de chocolate de su bolsillo y comenzaba a comerla. Bárbara se dio la vuelta y lo fulminó con la mirada. Luego sonrió con suficiencia. Conocí a Cory hace un momento, se preguntaba por qué habías engordado tanto. Dick empezó a toser y a escupir mientras se atragantaba con la comida, haciendo reír a Bárbara. Luego volvió a la pantalla y frunció el ceño. El paquete en la memoria USB debería haber bastado para burlar la seguridad de la computadora del murciélago. Estaba lo suficientemente familiarizada con el sistema como para saber cómo detectaba y respondía a las amenazas. Todo lo relacionado con Omni-Man o Nolan Grayson está en un sistema separado al que no se puede acceder remotamente, pero ¿dónde estaría? Se preguntó, ignorando la constante charla de Dick.
¿De verdad cree que estoy gorda? Mark acababa de regresar de la ciudad sin incidentes y acababa de desempaquetar su nuevo teléfono. Era barato y podía deshacerse de él fácilmente, algo que planeaba hacer con frecuencia, por eso compró varios. Sin embargo, antes de que pudiera abrirlo y escribirle a Kara, oyó algo proveniente de su jardín. Oh, sonó desde su jardín y no pudo evitar levantar una ceja mientras caminaba hacia la puerta trasera y la abría. Lo que vio fue una sorpresa, sin duda, pero no del todo desagradable. Una mujer de piel verde y cabello rojo se revolcaba desnuda en su jardín mientras se frotaba contra las plantas que había recogido del jardín de las Hespérides. Aunque menos bienvenido fue el enorme y pesado cuerpo verde que estaba sentado con la espalda apoyada en el árbol que había brotado cuando plantó la manzana dorada. 11 bajó volando del porche al jardín esperando que lo notaran, pero parecía que sus mentes estaban en otra parte. Ejem. Mark se aclaró la garganta, pero parecía que no fue lo suficientemente fuerte como para llamar su atención. Fijamente. Oigan. ¿Quiénes son ustedes? Gritó Mark finalmente con algo de frustración. La mujer dejó de rodar por el suelo y levantó la vista. ¿Qué quieren? Preguntó con indiferencia. Mark sintió que su ceja se movía mientras permanecía allí con los brazos cruzados. Quiero saber por qué están los dos en mi jardín. Respondió. De repente, Mark sintió que el aire se densificaba al verse envuelto por un aroma dulce y embriagador que parecía provenir de aquella mujer. Ella irguió su cuerpo curvilíneo y se acercó a él. Aunque tuvo que admitir que el aroma era agradable, no le afectó demasiado, así que se quedó allí de brazos cruzados. Cuando la mujer llegó a su lado, sonrió con suficiencia antes de seguir su consejo y darle un beso. Se sorprendió mucho cuando Mark le palmeó la cara y la apartó. ¿Por qué estás en mi jardín? Preguntó Mark de nuevo. La mujer frunció el ceño, confundida, y apartó la mano de Mark. Ya deberías estar hecho un mar de babeo. ¿Quién eres? Gritó. Había liberado suficientes feromonas para convertir a un hombre en un esclavo enamorado, y aún así él la apartó. Mark se dio un puñetazo en el puente de la nariz. ¿Quién soy yo? ¿Quién cojones eres tú? Gritó. ¿Qué quieres decir con quién soy? Todo el mundo sabe quién soy. Respondió con incredulidad. ¿Qué? ¿No es este el primer jardín que invades? Dijo Mark con sarcasmo, provocando el gruñido de la mujer. Soy la mejor bioquímica botánica del mundo, así como una de las ecoterroristas más temidas. Soy una defensora de la naturaleza que hace temblar de miedo tanto a héroes como a villanos, soy piedra venenosa. Terminó con un gesto exagerado, mientras sostenía las manos sobre la cabeza, con flores que le crecían en el pelo. Mark arqueó una ceja mientras intentaba recordar quién era aquella mujer. Estaba seguro de que el nombre le sonaba, pero no lograba identificarlo. Uno sin que él lo supiera, ya que estaba perdido en sus pensamientos, Poison Ivy estaba parada frente a él todavía en la misma pose, había pensado dejarlo cuando obtuvo una reacción de él, pero como no dijo nada ni se movió, ella todavía estaba en la misma pose. Esto es tan vergonzoso, pensó para sí misma mientras Mark la miraba fijamente, aunque en realidad no la estaba mirando y principalmente estaba tratando de averiguar quién era ella. Ah. Eres la sobrina de los Martian Manunters. Dijo Mark al comprenderlo. Aunque él no se movió cuando ella lo intentó. Crecí en Gotham, respondió Mark. Entonces, ¿cómo es posible que no me conozcas? Lucho contra Batman todo el tiempo. Gritó. Mark se encogió de hombros. Batman pelea con mucha gente, no se puede esperar que los recuerde a todos, respondió. 5 de todos modos, no me importa quién seas, ¿qué estás haciendo en mi jardín? Preguntó Mark frunciendo el ceño. Poison Ivy sonrió con suficiencia. Este lugar está lleno de una vida tan radiante, nunca antes había visto un lugar tan feliz. No sé qué le has hecho a este lugar, pero nunca había visto nada igual. Me alegra que te guste, ahora por favor vete, es raro tener un villano desnudo rodando por mi jardín, dijo Mark mientras le hacía un gesto para que se fuera. No. No iré. Este lugar es perfecto para mí y ya he hecho un montón de amigos, así que me niego a ir, dijo rotundamente mientras se cruzaba de brazos y se sentaba. Mark suspiró mientras la agarraba del brazo y comenzaba a flotar. Oye. Espera. Para. Exclamó ella mientras intentaba soltarse, pero fracasó estrepitosamente. Oye. Deja de portarte como un imbécil y bájame. Se quejó mientras Mark volaba sobre la línea de árboles. Hiedra venenosa lo envolvió por la cintura con su cuerpo desnudo y empezó a intentar morderlo, haciendo todo lo posible para que lo soltara. ¿Qué hice para merecer esto? Pensó mientras seguía volando con expresión inexpresiva.
Ella no dejaba de golpearlo en la cabeza con los pies y los puños. No le dolía, pero era un poco molesto. Llegó a su límite cuando ella se montó a horcajadas sobre su brazo intentando zafarse y terminó metiendo su cara entre sus nalgas. Su agarre se aflojó y ella empezó a caer, haciendo que Mark maldijera en silencio. 4. Él voló hacia abajo y la atrapó en un paseo nupcial antes de volar de regreso a su jardín y colocarla en un macizo de flores. Algunas reglas si quieres quedarte aquí, le dijo, lo que llamó su atención. 1. No cometas crímenes mientras estés aquí, no necesito que guíes a los héroes de regreso a mi casa, dijo y ella asintió con la cabeza mientras se sentaba de rodillas. 2. No seas molesta, continuó. 3. No rompas nada, ¿entendiste todo? Preguntó y ella asintió con la cabeza. Poison Ivy miró hacia atrás. Oh, ese es solo Swampy, es inofensivo siempre y cuando no lastimes al verde, dijo con una sonrisa. Mark todavía se sentía incómodo, así que voló junto a Hiedra Venenosa y aterrizó frente a la cosa del pantano. Oye, ¿voy a tener algún problema contigo aquí? Preguntó cortésmente. Swamp Thing simplemente miró a Mark y sacudió la cabeza antes de darle una palmadita en la cabeza. A Green le gustas, dijo con una voz profunda y retumbante que hizo temblar las hojas de los árboles. ¿Le gustó a Green? ¿Por qué? Preguntó Mark, bastante confundido. Los dioses se llevan las plantas especiales, Mark las trajo de vuelta, Green feliz otra vez, dijo Swamp Thing mientras colocaba una vez más su gran y torpe mano sobre Mark, dándole una palmadita en la cabeza. 10. Mark asintió y sonrió torpemente antes de irse. Hiedra Venenosa volvió a revolcarse en el jardín, así que la ignoró y regresó a su casa. ¿Con dioses se refiere a los dioses griegos? ¿Robaron plantas del verde y las colocaron en el jardín de las Hespérides? ¿Pero ese lugar no contaría tan bien como verde? Mark simplemente apartó esos pensamientos de su mente. De todas formas, no era lo suficientemente inteligente como para responderlos. Debería empezar a beber. 8. Estallido. 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 Ruido sordo. Clark maldijo. El robot de entrenamiento con el que entrenaba solo aguantó 3 golpes antes de desmoronarse. Había regresado a la fortaleza de la soledad tras no haber tenido suerte para encontrar a Mark. La ira por lo que el Viltrumita le había hecho a Kara bullía bajo su piel y no encontraba la manera de desahogarse. Necesitaba desahogarse de alguna manera. De lo contrario, sentía que iba a explotar, pero no encontraba a la persona con la que quería desahogarse. Otro robot se abalanzó sobre él, pero él solo le dio un revés. Termina con la simulación, dijo claramente y la IA de la fortaleza obedeció, luego envió robots más pequeños para buscar y reparar a los robots utilizados para luchar. Kal-El, parece que algo te molesta, por favor di lo que piensas, sonó la voz de su padre, mientras que la IA de la fortaleza era principalmente una inteligencia kryptoniana avanzada, su padre también estaba mezclado y podía tomar el control cuando quería, aunque solo lo hacía cuando veía que Kal necesitaba orientación. Esa es una buena noticia, otro kryptoniano en el mundo nunca es algo malo, así que ¿por qué te molesta tanto? Dijo Jor-El. Porque un Viltrumita se aprovechó de ella y la violó, dijo Kal-El apretando los dientes. 3. Ya veo, aunque no me importa dudar de ti, hijo mío, incluso con lo poderoso que es un Viltrumita, es muy poco probable que sea lo suficientemente fuerte como para violar a una kryptoniana que ha absorbido la radiación solar amarilla, afirmó Jor-El. 1. Ella no estaba en sus cabales, estaba impulsada por algún instinto de apareamiento que había sido despertado por los Viltrumitas, explicó Clark. Ya veo, una situación desafortunada, pero para que tales instintos se vuelvan irresistibles, necesitarían existir una atracción mutua. De lo contrario, seres de poder similar o mayor, incluso enemigos, la desencadenarían, afirmó Jor-El. Clark apretó los dientes e ignoró la explicación de su padre, conocía a Kara y sabía que ella nunca haría algo así que debía haber sido obligada de alguna manera. Necesito encontrar a este Viltrumite. Pero parece que ha desaparecido, no está en ninguna ciudad o pueblo de Kansas, dijo Clark mientras golpeaba la consola. Quizás se haya acostumbrado a vivir en el bosque, sin duda sería mucho más seguro que la alternativa, afirmó Jor-El. Clark negó con la cabeza. Nació y creció en Metrópolis y luego en Ciudad Gótica. No pudo adaptarse tan rápido a un estilo de vida de supervivencia. Quizás construyó una casa o encontró una casa en desuso, afirmó Jor-El. Tal vez usó la casa que la señora Kara quería construir, agregó Kelex mientras limpiaba las partes rotas del robot. 8. Clark se congeló y luego giró la cabeza, con un boom sónico de repente estaba frente a Kelex. Dame las coordenadas ahora. Le gritó al robot mientras sus ojos se ponían rojos. 2.
Después de recibir las coordenadas, el sonido de otro boom sónico se escuchó en la fortaleza de la soledad mientras Clark volaba hacia el aire helado en dirección a Kansas. Dije que no. Gritó Mark mientras intentaba empujar a Hiedra Venenosa por la puerta trasera. ¿Por qué no? Sigo siendo humana, ya sabes que me aburro y me gusta la comida. No seas idiota y déjame ver la tele, dijo Hiedra Venenosa mientras se sostenía en el marco de la puerta. Hiedra Venenosa resopla. Ah, sí, ¿y qué haces? Porque pareces un gorrón también, amigo. Mark la suelta y retrocede. No soy un gorroneante. Trabajo. Pero no ahora mismo. Tengo cosas muy importantes que hacer y. Un golpear. Hiedra Venenosa vio a Mark allí un momento y al siguiente desapareció. Miró hacia donde estaba y, de un lado a otro, vio un gran agujero que atravesaba todo el costado del edificio. Sin embargo, se encogió de hombros y entró tranquilamente, sentándose en el sofá y encendiendo la televisión. 8. Mark es arrojado a través de varios árboles y se golpea la cabeza contra una roca antes de aterrizar en un claro creando un gran cráter. ¿Qué carajo? Piensa para sí mismo mientras se frota la cabeza, no había sido lastimado tan a menudo desde que aparecieron sus poderes Viltrumite, pero eso dolió mucho. Se levanta apoyándose en sus rodillas y luego se da la vuelta con piernas ligeramente temblorosas, cuando mira hacia arriba solo hay un pensamiento que pasa por su mente. Oh, mierda, 4 frente a él, flotando en el aire con el sol del atardecer a sus espaldas, estaba Superman, con los ojos rojos como la pólvora. En televisión, nunca lo había visto sin una sonrisa, ni siquiera cuando luchaba contra villanos. Así que ver su expresión de ira no presagiaba nada bueno para Mark. Mark, tenemos que hablar, dijo Superman mientras apretaba los puños y sus ojos se iluminaban. Hola, aquí Danny Phantom, espero que les haya gustado mucho el vídeo, no olviden suscribirse y dejar su like y hasta luego.